Y todos lo están observando, ¿cierto? Todos observan el ejemplo. Pizza, pizza. Sí, bueno, listo, muy bien. Entonces mire lo que dice. Hay la aceleración que adquiere un cuerpo de 16 kilogramos cuando se le aplica una fuerza de 700 newton. Se le aplica una fuerza de 700 newton. Entonces, por ahora, nosotros lo que tenemos, ya, tenemos que la masa del objeto es 16 kilogramos. Claro. Y por el otro lado, tenemos que la fuerza F es igual a 700 newton. Tenemos que hallar la aceleración. Exacto. Entonces lo que tenemos que hallar aquí es la aceleración. Entonces fuerza sobre masa igual a aceleración. Eso. Como ya usted sabe que la fórmula fuerza es igual a masa por aceleración, usted despeja de ahí. Entonces usted encuentra que la aceleración, la fuerza, la masa que está ahí multiplicando pasaría acá a dividir. Entonces usted encontraría que la fuerza sobre la aceleración, sobre la masa, perdón, eso es igual a la aceleración. Entonces ya usted tiene los datos ahí, tiene las unidades. Muchachos, recuerden que esto nosotros lo trabajamos en el sistema internacional, MKS, metro, kilogramo, segundo. Entonces, si usted esto se lo dan en gramos o en otras unidades, lo ideal es que usted haga la conversión. ¿Listo? A menos que sea un problema con opciones y te los presenten así. Pero si no, si es un problema abierto, como este, que no te dan la opción, lo ideal es que usted lo pase a metro, kilogramo y segundo, que lo exprese de esa manera. Como aquí ya tenemos todo esto listo, entonces simplemente reemplazamos. Bueno, pero antes de eso, recuerden lo siguiente, vea. Un newton, ¿qué es un newton? Un newton es la fuerza que se le aplica a un kilogramo de masa y hace que ese kilogramo se acelere a razón de 1 metro por segundo cada segundo. Esto es lo que es un newton. 1 kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Eso es lo que es newton. Es decir, que newton es algo que usted empuja, que lo llamamos fuerza, y esa fuerza se le hace una masa de 1 kilogramo. Imagínese 1 kilo de arroz. Entonces, usted coge ese kilo de arroz y lo está empujando, y usted va observando de que ese kilogramo de arroz, en el primer segundo, la velocidad es de 1 metro por segundo. En el segundo segundo, ya la velocidad sube a 2. En el tercer segundo, sube a 3. En el cuarto segundo a 4. Y así sucesivamente. Eso significa que lo que usted está haciendo es que le está aplicando 1 newton de fuerza en todo el movimiento. Usted lo va empujando con 1 newton. Eso es lo que significa. ¿Listo? Entonces, ya aquí simplemente usted reemplaza los 700. Ya usted sabe que esto es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Y eso lo vamos a dividir. Lo dividimos. Eso da 43,75. Lo dividimos entre... ¿Cuánto es que es? 16, ¿cierto? 16 kilogramos. Exacto, eso lo dividimos entre 16 kilogramos. Ya usted sabe que los kilogramos ahí se cancelan. Estos kilogramos los podemos cancelar. Kilogramo aquí se cancela y ya me va a quedar en metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Sí. Esto es igual ya a 43,75. 75, listo, metros por segundo cuadrado. Y esa va a ser nuestra aceleración. Tenemos que la masa
es igual a 1,800 o 1,8 gramos. De una vez, muchachos, para pasar estos 1,8 gramos a kilogramos, ustedes saben que un kilogramo son 1000 gramos, ¿cierto? O sea que aquí tendríamos entonces, si aplicamos de una vez la reglita, sería 1,8 gramos por... Entonces ya sabemos que un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Cierto? Un kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Listo? O sea que ese 1,8 lo multiplicamos por 1 y lo dividimos entre 1000. ¿Esto daría cuánto? 0,0018. 00. 0, Así. kilogramos. 0,18. Kilogramos. Eso. Muy bien. Entonces ya tenemos nuestra masa. Ahora tenemos nuestra aceleración. Aceleración, que en este caso es igual a 4.42, pero pies sobre segundo cuadrado. Entonces, muchachos, obviamente estos pies hay que pasarlos a metros. Entonces, recordemos esto. Recordemos que un pie equivale, y es igual a 0,305 metros. ¿Listo? O 30,5 centímetros de una vez a metro. Un pie son 0,305 metros. Entonces, teniendo en cuenta esa información, entonces ya, como usted tiene aquí pies, entonces estos pies, un pie equivale a esto. O sea que sería 4,42. Esto sería igual a 4,42 por 0,305, ¿cierto? Bueno, ¿cuánto da eso? 1,3. 1,34. 34, listo. Metros sobre segundo cuadrado. ¿Listo? Ahí tenemos ya nuestra aceleración. Listo, entonces ahora aplicamos la formulita de fuerzas igual a masa por aceleración. Vamos a hallar la fuerza, ¿cierto? Porque en este caso la fuerza es debida a la tensión. Bueno, entonces no hay que despejar nada de una vez. Fuerza es igual a la masa, que es 0,0018 kilogramos por 1,34 metros sobre segundo cuadrado. Ustedes saben ya que kilogramo metro sobre segundo cuadrado, eso es Newton. Eso nos daría igual a, bueno, ¿cuánto da eso? 0,0024. 0,024. 0,24. Bueno, 12. Newton. ¿Cierto? O lo podemos expresar en notación científica. Corro la coma hasta encontrar la primera cifra entera. O sea, 1, 2, 3. O sea que eso es igual a 2,40 por 10 a la menos 3. Recuerden que 10 a la menos 3. Recuerden que voy de izquierda a derecha. Eso es para cantidades pequeñas. O sea que sería negativo. Newton. Listo. Ese sería nuestro resultado. 2,41 por 10 a la menos 3 Newton. Bueno, entonces vamos a mirar este ejemplo que tenemos aquí. Nos dicen que actúan 4 fuerzas, F1 dirigida hacia el sur y con un módulo de 30 newtons. Recuerden que esta palabra módulo también hace referencia a la fuerza. ¿Listo? 30 newtons. Hacia el oeste con un módulo de 40, F3 hacia el suroeste formando 37 grados con una dirección oeste-este y con un módulo de 50 newton, y F4 hacia el noreste formando 45 grados este y 100 newton de módulo.
Dibuja el diagrama de fuerzas que actúan sobre el cuerpo y calcular las componentes de cada fuerza y la fuerza resultante, módulo y dirección. Entonces, ya este ejercicio está aquí y aquí ya está, nos dibujaron, ¿cierto? La fuerza. Por ejemplo, F1, véala acá. Va hacia abajo porque me dicen que F1 va dirigida hacia el sur, ¿cierto? F1 va dirigida hacia el sur. Aquí nos están colocando. Dirigida hacia el sur. ¿Cierto? Ahí está F1 hacia el sur. Y ya dice que tiene 30 newtons. Listo. Me están diciendo que F2 va hacia el oeste. Miren para acá, F2, el oeste. Recuerden que cuando hacemos los ejes coordenados, ¿cierto? Vemos que, por ejemplo, este es el este. Este que está acá es el oeste. Arriba aquí está ya norte. Y hacia aquí abajo, pues usted sabe que este es el sur. Entonces uno ahí ya se ubica con el eje de coordenadas o puntos cardinales. Entonces la F2, mire aquí, va hacia el oeste. Quiere decir que en el término de plano cartesiano va hacia el eje X negativo. O sea que esta fuerza F2 es negativa. Bueno, me dicen que la fuerza F3, mire, forma un ángulo de 37 grados. Aquí me lo están mostrando, ¿verdad? Oeste-este, dale aquí. O sea, aquí ya me hicieron el dibujo de 30 grados, 37 grados. Y la otra forma F4 hacia el noreste. Véala acá. F4 forma un ángulo de 45 grados hacia el noreste. Recuerden que la palabra noreste significa norte del este. O sea que del este coge para el norte. ¿Cierto? O sea, aquí están los 45 grados. Entonces aquí tenemos todas ya todas las fuerzas dibujadas. Entonces, ¿qué es lo que nos están preguntando? Primero, las componentes de cada fuerza. Entonces, muchachos, lo que tendríamos que hacer primeramente es identificar que todas estas fuerzas tienen componentes. Por ejemplo, ya sabemos que la componente de F1 está en el eje Y negativo. O sea que aquí habría FY1. La componente F2 está en el eje negativo también, pero de las X. O sea que sería F2X. Entonces, miremos a F3. Entonces, mire que F3 va a tener una componente con relación al eje X, que lo estoy dibujando aquí, y va a tener una componente con relación al eje Y. Ahí tiene las dos componentes. Una con relación al eje X y una con relación al eje Y. Entonces, vamos a darle nombrecitos. Esta va a ser F3Y. ¿Listo? F3Y. Mire que aquí se me forma un triángulo rectángulo. F3Y. Y acá sería F3X. Acá sería F3X. ¿Listo? F3X y esto es F3Y. Y miremos las componentes de este, del ángulo de del ángulo de 45 grados. Del ángulo de 45 grados, vamos a cambiarle aquí el colorcito. Aquí tendríamos esta componente en X, de acá. Y tenemos aquí la componente en Y, de acá arriba. Y ahí se forma el triángulo rectángulo también. ¿Cierto? Entonces, F3X, bueno, en este caso es F4. Entonces yo tendría aquí F4X y aquí tendría F4Y. Listo, F4Y. Recuerden, muchachos, que todos estos son vectores, ¿cierto? Entonces, se supone pues que aquí esto tiene una flechita aquí,
Entonces, listo muchachos. Entonces ya tenemos los componentes, vamos a calcular. Vamos a mirar para este ángulo de 37 grados, por ejemplo, porque ya ya sabemos que esto tiene, solamente tiene F1Y y este de acá tiene F2X. Entonces este tiene componentes con ángulo. Entonces ustedes recuerdan que como si fuera un triángulo rectángulo me tengo que ir a las funciones trigonométricas. Por ejemplo, ¿qué es seno de 37 grados? Seno de 37 grados es igual al cateto opuesto, que en este caso es F3Y, ¿cierto? Pero recuerden que la Y está en el eje negativo de las X, entonces voy a ponerle una vez el menos. Menos F3Y sobre F3, que es la hipotenusa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces usted está parado aquí el ángulo. Seno es el cateto opuesto al ángulo este que se estrella aquí con el ángulo sobre la hipotenusa, véala acá, ¿cierto? Bueno, entonces, de una vez podemos decir que F3Y es igual a menos F3, porque ese F3 está ahí dividiendo, pasa a multiplicar por el seno de 37 grados. Y vamos a hacerlo de una. Entonces, ¿qué es F3Y? Es igual a F3, pero ¿cuánto vale F3? Buscamos el problema de F3 y me dicen que F3 50 newton, ¿cierto? Un módulo de 50 newton. F3 hacia el sureste, formando 37 grados, 50 newton. Entonces eso sería 50 newton por el seno de 37. Bueno, vaya preparando ahí la calculadora y me dice de una vez. ¿Cuánto da eso? Y F3X, de una vez, ya F3X, mire que la X acá también está en el eje negativo. Entonces sería menos también 50 newton por el coseno de 37 grados. Bueno, entonces ahora sí, demos los dos resultados. ¿Cuánto da 50 por el seno de 37? Menos 30,09. Menos 30,09 newton. Y el de 50 coseno de 37. Menos 39,93. Menos 30,93. Muchachos, bueno, ahora lo mismo hacemos con F4, con F4. Mire que tenemos aquí 45 grados. ¿Qué es seno de 45 grados? Cateto opuesto, que es F4Y, sobre hipotenusa, que es F4. Entonces, vamos a hacerlo aquí abajito. Entonces, F4Y es igual cateto opuesto, que es F4, seno, para no irme tan rápido, seno de 45 grados es igual a cateto opuesto, que es F4Y, sobre hipotenusa, que es F4. Entonces, F4Y es igual a F4, está dividiendo, pasa ya a multiplicar por el seno de 45 grados. Ustedes saben que el seno y el coseno de 45 grados es el mismo resultado, o sea que el resultado de F4X y F4Y me va a dar lo mismo. Entonces, F4Y es igual a F4, ¿cuánto es la fuerza? 100 newton. F4 son 100, entonces son 100 newton por el seno de 45 grados. ¿Cierto? Y ya sabemos que entonces F4X tiene necesidad de hacer todo esto de coseno total, porque ya sabemos que es con coseno de una vez. Esto es igual a 100 newton por el coseno de 45 grados. ¿Cierto? Bueno, entonces denme los resultados de esto. 70,71. Listo, entonces esto es 70,71 newton. Y el otro obviamente me debe dar exactamente lo mismo, que seno y coseno de 45 grados del mismo resultado.
Listo. Solo que uno está con relación al eje X y uno está con relación al eje Y. Bueno, y las que ya conocemos a F1X, perdón, F1Y, que es igual a menos F1, 30. Entonces, 30 newton. Y F2X, F2X es igual a ¿cuánto? La fuerza 2 con relación al eje X, dale aquí, vea, 40 newton, también negativo, menos 40. Listo, ya tenemos todas las componentes, vean. Entonces, eso es lo que nos pidieron en la parte A, las componentes. Listo, eso sería como la parte A que se resolvió aquí. Todas las componentes, ahí están, tanto en X como en Y de todas las fuerzas. Pero entonces la parte B me están diciendo que encuentre la fuerza resultante. Entonces ustedes saben que la fuerza resultante es la misma fuerza neta de la que les estaba hablando ahora. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A este objeto que está aquí, pues lo están jalando, a este cuerpo lo están jalando con, mire, con una fuerza de F4X para el este, pero mire que tengo F3X para el oeste y tengo F2X también para el oeste. O sea que una jala hacia la derecha y dos jalarían hacia la izquierda. Entonces ahí va a haber una fuerza neta, va a quedar una de esas tres, dependiendo de los signos. Y lo mismo va a pasar con Y. Vean. Con Y tengo F4Y hacia arriba, pero tengo F3Y hacia abajo. Y tengo F1Y también hacia abajo. ¿Sí? O sea que tengo una hacia arriba y dos más hacia abajo que le van a hacer contrapeso, es decir, van a restarle. Pero ahí me va a quedar una fuerza neta. Para hacer la parte B, entonces tengo que aplicar lo de sumatoria de fuerzas. ¿Listo? Tengo que aplicar lo de sumatoria de fuerzas. X como en Y. Entonces miremos la sumatoria de las fuerzas en X. Entonces vas a mirar qué fuerzas tengo yo en X ahí. Entonces, por un lado tengo F4X, ¿cierto? Véalo acá, usted lo ve, va para acá. Entonces tengo F4X. ¿Quién más? De una vez le voy a poner el signo. Listo, porque tengo F3X, véala, este va en sentido contrario, va para acá. Entonces, de una vez, es una sumatoria, pero de una vez le voy a poner el menos. Listo, de una vez le voy a poner el menos. F3X. Y menos F2X también, vea. Porque F2 también va para allá. Véalo aquí, ya lo tenía, menos 40. Entonces, de una vez, menos F2, X. Ahí están la sumatoria de fuerzas en X. ¿Y qué fuerzas tengo en Y? Entonces, fuerzas en Y, fuerzas que tengo en Y, serían entonces F4Y, que va hacia arriba, por eso arranco con ella porque es positiva, pero a ella se le opone F3Y. Mire que F3Y va para abajo, ya está en el eje negativo de la Y. Aquí, sería de una vez con el menos F3Y. ¿Y quién va hacia abajo también? Esta que está aquí, vea, F1Y. Bueno, entonces, ¿cuánto nos darían esa fuerza? Entonces ya reemplazo. F4X, busco acá, a ver dónde está F4X. F4X, 70,71. Listo. 70,71 newton. ¿Cierto? Más, pero ya sabemos que F3X es negativo. De una vez ya le puse el menos, vean. F3X es menos 39,93. O sea, menos 39,93 newton. Y menos, porque también está negativa, que estoy en la fuerza en X, o sea que está esta, F4X, menos F3X y menos F2X. Y F2X es menos 40. Exacto. Menos 40. Bueno, denme de una vez ese resultado. 70,71 menos 39,93 menos 40. Menos 9,22. Listo, menos 9,22 newton. Listo. Bueno, y por ese otro lado, entonces tengo que F4Y también es 70,71 newton.
Véalo aquí, vea, F4Y. Véalo aquí, 70,71. Menos. ¿Quién viene ahora? F3Y, que también es negativo. F3Y, véalo aquí, va, menos 30,09. Menos 30,09 newtons. ¿Y qué más viene? Viene menos F1Y. Y F1Y, véalo aquí, va, menos 30. Menos 30 newtons. Bueno, ¿cuánto da eso? 10,62. Sí. Positivo. Sí. Listo, 10,62 newton. Listo, ahí tengo las sumatorias. Bueno, entonces ya ustedes recordarán que vimos que entonces ya tengo la sumatoria de todo lo que está en X. O sea que mire, vea, es como si lo hubieran jalado, al final la fuerza neta o la resultante en X es menos 9,22, o sea, hacia acá atrás, vea, hacia el oeste. Y como si lo hubieran jalado hacia arriba, Y en 10,62, o sea, hacia allá. O sea, en otras palabras, es como si usted tuviera este plano y la resultante de todo fue que hacia acá, vamos a suponer que aquí, por aquí, esté el menos 9. Y suponer que por acá esté el 10,22. ¿Listo? Por acá esté el 10,22. O sea que esa fuerza, muchachos, el resultante es como si estuviera aquí, unimos este aquí y este acá. O sea que esa fuerza resultante es como si fuera esta, para acá. Es decir, que para allá es que va. Lo que me dio aquí en X, o sea, la sumatoria de toda esa fuerza resultante en X, eso me dio menos 9,22. ¿Cierto? Ese sería el resultado pues de toda esta fuerza acá en X. Y esta en Y, que de una vez la voy a trasladar acá, pues ese está hacia acá, pero yo puedo trasladar el vector aquí y aquí puedo decir que esta FRY, fuerza resultante en Y, es igual a los 10,62 que usted me dijeron. Eso como si quedara aquí, y aquí tengo mi. Y entonces este va a ser el ángulo. Este va a ser el ángulo que yo puedo utilizar, este ángulo de aquí, el ángulo teta. Bueno, entonces, y esta es la fuerza resultante. Esta que está aquí es la FR, la fuerza resultante, que es la que me están pidiendo ahí, o fuerza neta. ¿Listo? Esa es la fuerza resultante. Ya sabemos la flechita del vector. Bueno, entonces usted sabe que por Pitágoras, esta fuerza resultante, la raíz cuadrada, es igual a la sumatoria de los cuadrados de estos catetos que están acá. O sea que en otras palabras, FR va a ser igual a el X al cuadrado, o sea, menos 9,22 newton, ¿cierto? Al cuadrado, más la de Y, que sería 10,62 newton, cierro aquí paréntesis, también al cuadrado, aplicándolo del teorema de Pitágoras. Listo, pues esto va aquí al cuadrado. Esto va al cuadrado. Y todo eso a su vez va dentro de una raíz cuadrada. La raíz La cuadrada. raíz. Exactamente. Entonces aquí hagamos, bueno, entonces resuelvan eso y me dan el Me dio- resultado. Me dio 14,06. Eso, muy bien. 14,06 newton. Listo. Esa sería la fuerza resultante que me están pidiendo ahí, 14,06. Y ahora vamos a hallar el ángulo. ángulo. ¿Cierto?
del ángulo se halla con tangente, porque acuérdense que tangente de este ángulo es cateto opuesto, que es FRY, sobre hipotenusa, que es, perdón, sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, tangente del ángulo es igual a cateto opuesto, que en este caso es FRY, o sea, 10,62 newton. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es menos 9,22 newton. Hay que ponerle el menos y todo eso. Y finalmente ya usted sabe que entonces el ángulo SA va a ser igual. Esa tangente pasa como tangente a la menos 1, el arco tangente, ¿cierto? Que eso ya lo hemos visto en trigonometría. Tangente a la menos 1 de, ¿cuánto nos da esa división? 10,62 dividido menos 9,22. Menos 1,152. Uy, Luis Miguel. 51. 152. 51. Listo, muy Ahí bien. viene 9 y se puede. Bueno, entonces coloquen ahora Bueno, sí. arctangente en la calculadora o shiftan de ese resultado. 49,0. Coma 1. Ajá.